Hola chicos, bienvenidos a la clase correspondiente a virus transmitidos por vectores. Básicamente cuando hablamos de vectores que transmiten virus, hacemos referencia principalmente al mosquito y al ratón, a los roedores. Y cuando hablamos de estas infecciones que son transmitidas por estos vectores, hacemos referencia a infecciones que son endémicas por lo general. Por eso todas estas infecciones que voy a mencionar acá, ustedes las tienen que desarrollar dentro de lo que es la UP9 de Injuria. En principio me interesa mucho que conozcan de entrada lo que es un síndrome febril inespecífico, que es básicamente el cuadro con el que todas estas infecciones se van a presentar en un principio. Un síndrome febril inespecífico es un síndrome impreciso, como su nombre lo indica, indeterminado y vago. Básicamente, ¿por qué? Porque el paciente presenta una serie de signos y síntomas que no me orientan hacia una determinada patología. No son síntomas que me dicen, este paciente tiene esto puntualmente. O sea, es muy difícil a partir de esta clínica decir que el paciente tiene una patología en particular, ¿sí? Pero bueno, un síndrome febril inespecífico es todo paciente que presenta al momento de la consulta o en los últimos 45 días fiebre aguda de menos de 7 días de duración, mialgias o cefalea, sin afectación de las vías aéreas superiores y sin etiología definida. Esto de sin afectación de las vías aéreas superiores es muy, muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque actualmente en una guardia, si se presenta un paciente con fiebre, lo primero que uno va a pensar es que tiene COVID, ¿sí? Pero ¿qué diferencia a un síndrome febril inespecífico? Por ejemplo, un paciente que tiene dengue, un paciente que tiene fiebre hemorrágica, de un paciente que tiene COVID, es bastante simple. Un paciente que tiene dengue, fiebre hemorrágica, Zika, chikungunya, fiebre amarilla o cualquiera de las infecciones que vamos a mencionar en esta clase, no tiene afectación de la vía aérea, no tiene tos, no tiene rinorrea, no tiene catarro. ¿Estamos? Entonces, no deberíamos dejar que el COVID se lleve todos los reflectores, porque actualmente hay gente que la está pasando mal con dengue y hay gente que está muriendo con fiebre hemorrágica argentina en este momento en nuestra ciudad. Entonces, abrir los ojos. Bien, con respecto a lo que son los arbovirus, ¿qué es un arbovirus? Es un virus transmitido por artrópodos, ¿sí? Principalmente por mosquitos y garrapatas. Básicamente, estos virus van a infectar a este artrópodo, pero no le van a generar la patología en cuestión. O sea, el mosquito no va a sufrir de dengue ni va a morir de dengue. Al contrario, el mosquito va a estar infectado de forma asintomática toda su vida. Es un mosquito que va a tener el virus para siempre, ¿sí? Y va a transmitirlo para siempre, por todo lo que dure su vida. Hay distintas familias de arbovirus, la única que nos interesa es la familia Flaviviridae, son todos virus ARN envueltos. Dentro de esta familia vamos a encontrar al dengue, al virus de la fiebre amarilla, al Zika y al virus del chikungunya. ¿Sí? Son los que vamos a mencionar hoy. Entonces son todos virus ARN envueltos. Y particularmente todos estos virus que les mencioné van a tener la característica en común de que se transmiten por un vector que se llama Aedes aegypti, que es el nombre del mosquito. Particularmente se sabe que el mosquito hembra es el que pica y por ende el que transmite la infección. Todas estas enfermedades que acabo de mencionar son endémicas en áreas de clima tropical. Ahora vamos a ver más o menos un mapa que nos orienta. Y ahora sí, hablando en forma puntual del virus dengue, el virus dengue pertenece, como ya dije, a este género Flavivirus y existen 4 variantes distintas, los serotipos 1, 2, 3 y 4. Lo que se sabe con respecto a estos serotipos es que la inmunidad homotípica es específica y completa, pero la inmunidad heterotípica es incompleta. ¿Qué querrá decir esto? Esto quiere decir de que si yo me infecto me infecto con virus DEN1, ¿sí? Voy a tener inmunidad completa, vigorosa, potente para el resto de mi vida contra el virus DEN1, pero no contra el DEN2, no contra el DEN3 y no contra el DEN4. Eso hace factible que yo me infecte con alguno de los 3 serotipos restantes, ¿sí? Y vuelva a tener dengue.
Lo que pasa en esta segunda oportunidad en la cual yo tengo dengue es que aumentan la posibilidad de que el cuadro clínico que yo desarrolle en este contexto, en este nuevo dengue, en esta nueva enfermedad, sea grave, ¿sí? Que es lo que se conoce como dengue grave o dengue hemorrágico, ¿sí? Insisto, la inmunidad heterotípica es incompleta, porque cuando yo me infecte con DEN1, no voy a generar anticuerpos heterotípicos, es decir, contra los otros tipos. ¿Estamos? Bueno, estas serían más o menos las áreas. Fíjense que son todas áreas con un clima cálido, ¿sí? Se podrían trazar hacia grandes rasgos dos líneas, dentro de las cuales podemos encontrar las zonas con casos reportados de dengue. Bueno, la transmisión ya se los comenté, básicamente hay una persona que está infectada con el virus, el mosquito sano va y pica a esa persona, el mosquito contrae la infección, no muere de dengue, queda vivo y por todo lo que dure su vida va a tener el virus en su circulación. La mosquita pone huevos, los mosquitos bebés nacen con el virus dengue, nacen infectados, de manera tal que hay transmisión transovárica, ¿sí? Hay transmisión transovárica desde la mamá mosquito a los bebés mosquitos, ¿sí? Y esos bebés mosquitos en algún momento van a ser mosquitos adultos que van a picar también e infectar a otras personas. Entonces, ¿por qué es importante que una persona que cursa actualmente dengue esté aislada, use repelente, se la cubra con tela mosquitera? ¿Por qué será importante? Y básicamente porque si un mosquito sano viene y pica a esta persona que está internada con dengue, este mosquito sano ahora es un mosquito con dengue, que puede picar a una nueva persona y propagar, ¿sí? Perpetuar el ciclo viral. Se sabe que el dengue no se transmite de persona a persona. Bueno, con respecto a la clínica, vamos a, en principio, saber que hay veces que el dengue cursa en forma asintomática. Esto quiere decir de que sí, lo más frecuente es que el dengue grave se presente en una persona que ya tuvo dengue. Pero ¿puede una persona debutar con dengue grave? Sí, porque puede ser que el dengue que tuvo anteriormente haya sido asintomático, de manera tal que la persona jamás se enteró que tuvo dengue, pero tiene anticuerpos anti-DEN 1, por ejemplo, y ahora está infectada con un DEN 3 y hace un dengue grave. ¿Y cómo? Pero yo nunca hice dengue antes. Y sí, pero estuviste infectado y fue en forma asintomática. ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto tiempo se va a incubar este virus? 5 a 7 días. Bueno, y acá tenemos las dos grandes formas. La primera es el dengue clásico. El dengue clásico es una persona que va a tener un síndrome febril inespecífico porque va a tener fiebre muy alta, de menos de 7 días de duración, con dos o más de los signos que mencionamos al principio. Dolor de cabeza, malestar general, dolor retrocular, ¿sí? Lo característico del dengue es que son pacientes que tienen mucho dolor muscular, se retuercen de dolor en la cama, ¿sí? Tienen mucha cefalea asociada, por supuesto, a la fiebre. Y acuérdense de que no hay afectación respiratoria, no hay. ¿Estamos? Y otra cosa esperable en pacientes con dengue clásico es que hagan un exantema pruriginoso, o sea, un rash, ¿sí? Morbiliforme. ¿Qué quiere decir eso? Es un exantema que deja islotes de piel sana, que afecta tronco, que afecta miembros, pero que respeta palmas y plantas. Acuérdense, no hay afectación respiratoria. ¿Bien? Bueno. Formas graves, que es básicamente el dengue grave. El dengue grave hace referencia a un paciente con dengue en el cual, debido a el daño que el virus genera sobre los vasos sanguíneos, que básicamente lo que hace es aumentar la permeabilidad vascular, generando un pasaje del plasma hacia otros compartimentos corporales o hacia el exterior del organismo, generando manifestaciones hemorrágicas, pérdida de plasma debido al aumento de la permeabilidad vascular y presencia de colecciones líquidas en cavidades serosas, lo que puede llevar a un cuadro de shock. Recuerden que el shock básicamente es un estado de hipoperfusión sistémica, ¿sí? Con fallo multiorgánico, debido a que ese líquido, ese plasma que debería estar circulando en el compartimento vascular, no está en ese compartimento vascular, está afuera del organismo o está en otros compartimentos distintos al compartimento vascular. ¿Estamos? Fíjense, este cuadrito es muy interesante, es muy bueno.
Fíjense que tenemos primero lo que es la curva de la temperatura. Durante los primeros 5 días la persona va a tener temperatura muy alta de 40 grados. Después de los 5 días empieza lo que se conoce como defervescencia. ¿Qué es la defervescencia? Es el descenso de la temperatura. Fíjense que hasta 2 días después de la defervescencia, la persona puede hacer manifestaciones clínicas de dengue grave, de dengue hemorrágico. El dengue grave o dengue hemorrágico comienza como un dengue clásico. Los 5 primeros días yo no voy a poder distinguir un dengue clásico de un dengue hemorrágico. Como moraleja, a toda persona con dengue, desde que empieza a bajar la fiebre, lo tengo que controlar con lupa, ¿sí? Porque si esta persona agrega un signo de alarma, se tiene que quedar internado o meter a terapia en algunos casos. ¿Estamos? Entonces, quiero que les quede grabado, el dengue hemorrágico se va a presentar hasta 48 horas después de la defervescencia, es decir, después del 5.º día en lo que es la historia natural del dengue. En ese momento yo voy a esperar los signos de alarma de lo que es el dengue hemorrágico. Fíjense, también en ese momento voy a esperar el famoso switch de lo que es el laboratorio. Las dos cosas que yo tengo que mirar en un paciente con dengue son las plaquetas y el hematocrito. Un paciente que hace un dengue hemorrágico o dengue grave es un paciente que va a hemoconcentrar, es decir, el hematocrito se va a elevar. Al mismo tiempo las plaquetas caen, ¿sí? Al mismo tiempo. Eso es un signo de alarma y el paciente tiene que estar internado de inmediato. Serología y virología. Fíjense cómo durante los 5 primeros días de la historia natural de la infección no hay anticuerpos, por supuesto, pero ¿cómo está la viremia? Muy alta. Después del 5.º día encontramos anticuerpos en títulos suficientemente altos como para ser detectables. ¿Estamos de acuerdo? Dengue grave. Bueno, esto ya lo mencioné. Fíjense que la fisiopatología es básicamente hay un aumento de la permeabilidad vascular a nivel sistémico, o sea, en todo el organismo, lo cual va a generar la hemoconcentración, la plaquetopenia severa, la policerositis, las hemorragias gastrointestinales, el shock hipovolémico. ¿Qué es policerositis? Es el pasaje de líquido hacia las cavidades virtuales que se encuentran entre la serosa parietal y la serosa visceral. Por ejemplo, entre la pleura parietal y la pleura visceral hay una cavidad donde, o sea, el espacio pleural, que tiene normalmente muy poquito líquido. Si los vasos que irrigan a la pleura tienen un aumento de la permeabilidad vascular, el plasma en su interior va a pasar a ese espacio pleural y lo va a llenar de líquido. Lo mismo va a pasar en el pericardio, lo mismo en el peritoneo, ¿sí? Eso se llama policerositis. Bien. Bueno, vamos a los signos de alarma. Los signos de alarma son los signos que yo tengo que mirar con lupa en un paciente con dengue. Un paciente con... Esto, chicos, realmente es muy importante, porque un paciente con dengue, sin signos de alarma, o sea, con cefalea, dolor de cuerpo y exantema y fiebre, se va a su casa con paracetamol, porque lo más grave que le puede pasar es que se deshidrate. Entonces, le bajo la fiebre para que no se deshidrate, le doy mucha agua y que se quede en su casa. ¿Qué va a hacer en el hospital? Nada. Pero agrega uno de estos síntomas y tiene que ir corriendo al hospital, porque se descompensan de un momento para el otro. Los signos de alarma a los cuales tengo que estar alerta son: paciente con dengue con dolor abdominal se interna. Paciente con dengue con vómitos persistentes se interna. Paciente con dengue y policerositis se interna, sangrado de mucosas, somnolencia o irritabilidad, hepatomegalia. Ese switch que les mencioné, caída de las plaquetas con aumento brusco del hematocrito de la mano al mismo tiempo, eso es bien del dengue grave, ¿sí? No hay que esperar que el paciente ya esté hipotenso, en shock, para internarlo. Ya tengo que estar atento a estas cuestiones. ¿Estamos? Y obviamente si tiene signos de shock como taquicardia, frialdad, disminución del llenado ungueal. Bueno, vamos al diagnóstico microbiológico. Vamos a dividirlo en dos llaves. Antes de los 5 días, después de los 5 días. ¿Qué les dije yo acá? ¿Qué pasa durante los 5 primeros días? ¿Hay anticuerpos? No. Entonces no voy a buscar anticuerpos. ¿Qué voy a hacer durante los 5 primeros días?
O busco antígeno o hago PCR, no me queda otra, porque no hay anticuerpos. Y es un virus, o sea, no lo puedo cultivar. Entonces, durante los primeros 5 días, si la muestra de sangre fue obtenida antes del quinto día de evolución de los síntomas, detección de antígenos. Si me da positivo, chao, tiene dengue. Si me da negativo, todavía no se descarta el diagnóstico. Y la PCR, si me da positivo, chicos, estoy detectando el ARN del virus en la sangre de una persona. Tiene dengue. Tiene dengue. ¿Estamos? Es confirmado. La PCR es ultra sensible y ultra específica. Bien, ahora, si la muestra es tomada después de los 5 días de iniciados los síntomas, acá sí, serología, busco anticuerpos. Si el paciente tiene IgM negativa después de los 5 días de que empezó con fiebre, patea para otro lado la pelota, no tiene dengue. ¿Estamos? Ahora, si tiene la IgM, es un caso muy probable. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a buscar IgM pasados una determinada cantidad de días para ver, para comparar los títulos. Es decir, para ver en qué parte de la curva me encuentro. ¿Sí? ¿Qué voy a esperar? Si al quinto día el paciente tenía una determinada cantidad de anticuerpos, al 10º día voy a esperar que tenga más, si es que ahora está cursando la infección, porque justamente se va a encontrar en una curva ascendente de IgM circulantes. ¿Estamos de acuerdo? Si esos anticuerpos fueran viejos, porque el paciente tuvo dengue en el pasado, no habría motivo por el cual esos anticuerpos se encuentren en una curva ascendente de títulos en sangre. ¿Estamos? Entonces, si detecto anticuerpos después del quinto día, repito la detección. Bueno, formas de prevenir el dengue. Prendemos la tele y nos la dicen, abrimos Twitter y nos lo dicen, abrimos Facebook y nos lo dicen. El dengue se puede prevenir, hay que usar repelente, hay que descacharrar, ¿sí? Hay que reforzar la limpieza del hogar, no dejar recipientes con agua, dar vuelta a los tachos, dejarlos vacíos, ¿sí? Y desmalezar, cortar los pastos, tirar todo lo que es esa chatarra que está por ahí tirada en los patios de las casas, ¿sí? Que acumulan agua. Y siempre recuerden que el mosquito del dengue, el mosquito hembra, no es un mosquito sucio, ¿sí? Le gusta el agua limpia para dejar los huevos. ¿Estamos? Entonces, eso es algo que hay que considerar. Bien, 2 palabras nada más con respecto al virus Zika, porque nadie se los va a tomar, pero bueno, me corresponde charlarlo. El virus Zika es un clavivirus ARN envuelto, similar al virus dengue, que se transmite de la misma forma por el mismo mosquito, pero agrega, ¿sí?, la posibilidad de transmisión de persona a persona por vía sexual, parenteral y transplacentaria. Transplacentaria muy importante, porque el grupo etario en quienes se vieron más afectados por la infección del Zika son los recién nacidos, ¿sí? Las áreas de transmisión del Zika son muy parecidas a las del dengue, ¿sí? Fíjense. Bueno, y con respecto a la clínica, de vuelta, puede ser sintomática o asintomática, y fíjense que es muy inespecífica la clínica del Zika, como un síndrome febril inespecífico, fiebre, cefalea, mialgias, anorexia. Pero ¿cuál va a ser la característica del Zika? ¿Qué da el Zika en un adulto sintomático? Un exantema maculopapular descendente que involucra palmas y plantas, y puede ser pruriginoso. Otra cosa que también puede generar el Zika es una poliartralgia, ¿sí? O sea, poliartralgia hace referencia a que hay dolor en varias articulaciones, por eso poliartralgia. ¿Estamos? Eso también puede aparecer en el Zika, pero no es lo más característico. Lo más característico es el exantema. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que más me importa que recuerden del Zika? Esto, ¿sí? Que recuerden que una embarazada con Zika tiene un altísimo riesgo de transmitirle ese virus a su feto, el feto adquirir en forma congénita esta infección, ¿sí? Y sufrir de daño neurológico. Microcefalia, hipertonía, espasticidad, irritabilidad, secuelas cognitivas, crisis epilépticas, hipoplasia cerebral. Fíjense la cantidad de malformaciones y trastornos que puede generar en un recién nacido con Zika congénito este virus. También puede generar
secuelas neurológicas, de las cuales el síndrome de Guillain-Barré es la más frecuente. El diagnóstico se va a hacer con PCR o serología. La muestra que voy a tomar para la PCR durante los primeros 6-7 días va a ser la sangre, desde el 5.º día en adelante, orina. Y también desde el 5.º día en adelante lo que puedo hacer es buscar anticuerpos. Bueno, con respecto al virus de la fiebre amarilla, volvemos, es un flavivirus ARN envuelto transmitido por el mosquito Aedes aegypti. En este caso solamente existe un serotipo del virus. Y fíjense las zonas donde hay alta transmisión de este virus. En nuestro país, lo que es el NEA, el noreste argentino, todo lo que es Corrientes, Formosa, ¿sí? Y Misiones, ¿sí? Esas son las zonas donde particularmente hay transmisión de fiebre amarilla, pero el foco máximo de infección es todo lo que tiene que ver con el Amazonas. Bueno, ¿qué hace la fiebre amarilla? Acuérdense de esto, ¿por qué se llama fiebre amarilla? Porque afecta el hígado, porque puede generar ictericia. Entonces, vamos a hacer esa asociación. Amarilla porque genera ictericia, ¿sí? Entonces, el virus de la fiebre amarilla es un virus hepatotropo, igual que el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Es un virus hepatotropo. Fíjense que a las 24 horas de inoculación se infectan las células de Kupffer, ¿sí? Del hígado. ¿Estamos? Luego se desgastan las reservas de glucógeno, luego básicamente van a aparecer los cambios degenerativos en los hepatocitos, ¿sí? A las 96 horas el virus alcanza su máxima concentración en sangre, luego se empieza a producir la apoptosis de los hepatocitos, ¿sí? Al mismo tiempo se aprecian focos de regeneración hepática. Bueno, esto es más anatomía patológica, solamente se los puse como datos de color para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para que vayan viendo cómo el virus va generando ese daño a nivel del hígado, ¿sí? Y que después de infectar el hígado va, como las concentraciones virales son muy altas en sangre, luego de infectar el hígado, va a afectar también riñones, vasos, ganglios linfáticos, mucosa gástrica, esofágica, elementos sanguíneos, etc. La mayor parte de los órganos muestran lesiones hemorrágicas focales y congestión difusa. O sea que puede generar afectación multiorgánica. El cuadro clínico en el 80% de los casos son asintomáticos y en el 20% nada más son sintomáticos, dentro de los cuales en el 85% de los casos es autolimitada, en el 15% restante es grave. O sea, moraleja, resumiendo todo eso, hay poca probabilidad de que una persona infectada con este virus haga manifestaciones clínicas, pero si las hace, van a ser graves. En la mayor parte de, digamos, si hace manifestaciones clínicas, es probable que sean graves. La evolución de la enfermedad pasa por 3 periodos característicos. Primero, un periodo de infección, en el cual el paciente va a tener un síndrome febril inespecífico. Fíjense que todas las manifestaciones que se mencionan acá, en esta diapositiva, son inespecíficas, no hay nada muy característico. Fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor muscular, congestión facial, bradicardia relativa, eso se llama signo de Faget. ¿Qué significa bradicardia relativa? Es un paciente que tiene más de 39 grados de fiebre. ¿Cómo esperaría yo que ese paciente tenga la frecuencia cardíaca si tiene casi 40 grados de fiebre? Alta. La temperatura eleva la frecuencia cardíaca. Bueno, este paciente tiene una frecuencia cardíaca baja, por eso se llama bradicardia relativa. Leucopenia con neutropenia, aumento de transaminasas porque hay daño hepático y albumina. Todas esas manifestaciones son del principio de la enfermedad, 3 a 6 días después de la inoculación viral. Y el comienzo es abrupto. Luego vamos a tener un periodo de remisión que dura de 2 a 48 horas, en las cuales parece que los síntomas ceden y el estado general
del paciente mejora, el virus desaparece, no es posible detectarlo, ¿sí? Y la mayor parte de los pacientes se van a recuperar en esta etapa, el 85%, iniciándose la etapa de recuperación, que dura entre 2 a 4 semanas. Ya está, en la mayor parte de los casos, como dijimos, el paciente va a tener una infección autolimitada, es decir, que sola se limita. Pero de esos que son sintomáticos, el 15% restante progresa al tercer estadio, que se llama periodo de intoxicación, donde básicamente el paciente va a hacer ictericia, dolor epigástrico, muchas hemorragias de distintas, distintas manifestaciones hemorrágicas, que pueden ser epistaxis, gingivorragia, moteado en paladar blando, hematemesis y melena. Alteración hepática, hepatitis, o sea, las transaminasas muy altas, la bilirrubina muy alta, ¿sí? Insuficiencia renal con oligoanuria, insuficiencia cardíaca, puede haber encefalitis. Acuérdense que el virus está en altas concentraciones en la sangre, entonces puede afectar distintos órganos, ¿sí? Alteración del estado de conciencia, incluso convulsiones, y alteración de los tiempos de coagulación, porque acuérdense que el hígado es fundamental para la coagulación. Si el hígado está afectado, se van a ver alterados los tiempos de coagulación. También va a haber leucopenia e hipoglicemia. Cuando los pacientes hacen insuficiencia cardíaca y arritmias, básicamente el corazón no late como corresponde y eso genera un shock cardiogénico. Bueno, en un paciente en el cual yo sospecho fiebre amarilla, básicamente porque tiene un cuadro clínico caracterizado por ictericia, hemorragias y oligoanuria, tiene además un síndrome febril inespecífico y la noción de foco epidemiológico, o sea, es un paciente que vive en Formosa, en Corrientes, en Misiones, en Chaco, o es un paciente que estuvo de viaje en Brasil, ¿sí? Volvemos a hacer esa dicotomía entre antes y después de los 5 días. Antes de los 5 días, lo que voy a hacer es PCR, después de los 5 días, lo que voy a hacer es buscar anticuerpos. Bueno, la prevención, básicamente, esa es otra cosa que diferencia también al virus de la fiebre amarilla, hay vacuna. ¿Sí? Esa vacuna es una vacuna virus vivos atenuados que se incuban en huevos de pollo, por eso es una vacuna que por ahí para personas que son alérgicas al huevo no se recomienda, ¿sí? Y después de los 10 días de aplicada va a generar inmunidad. Se coloca desde el año de vida, ¿sí? Hasta los 60 años en individuos que viajen o que residan en zonas de riesgo. Están contraindicadas en los niños menores a los 6 meses, porque puede generar encefalitis, en inmunodeprimidos, en pacientes con miastenia gravis, en embarazadas y en personas alérgicas a los componentes de la vacuna, o sea, el huevo. Eso es relativo porque, bueno, depende del grado de alergia que tenga esta persona al huevo. Bueno, y de vuelta, 2 palabras con respecto al chikungunya, que tampoco nadie se los va a tomar, es otro flaviviridae ARN envuelto, ¿sí? Transmitido también por los mosquitos Aedes aegypti. Chikungunya significa aquel que se encorva, o sea, eso ya les habla de que la cosa más característica que va a generar esta infección, el signo más característico, es mucho, mucho dolor muscular y articular, ¿sí? Fíjense. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad viral reemergente, porque en 1952 se describió un brote en el sur de Tanzania, pero a finales del 2013 esta enfermedad fue reintroducida en el continente americano, luego de una epidemia en Asia. Bueno, la transmisión se da, como ya dije, a través de la picadura de los mosquitos del género Aedes, no se transmite de persona a persona por ninguna vía, ¿sí? Ni siquiera hay evidencia de transmisión por leche materna. Los vectores, bueno, esto ya lo estuvimos charlando un poquito. Quiero ir a la clínica, más que nada. Este cuadrito es muy interesante. Fíjense cómo desde que el mosquito pica, ¿sí? El virus pasa, hay primero un estadio intradérmico en el cual el virus se va a replicar en el interior de células endoteliales, de macrófagos y de fibroblastos, va a encontrar su camino para llegar hasta los ganglios linfáticos que drenan esa zona de la piel, donde el virus se va a seguir replicando,
luego logra alcanzar un vaso sanguíneo, pasa a la sangre, y a través de la sangre llega al cerebro, a las articulaciones, a los músculos y al hígado, que van a ser los 4 órganos diana del chikungunya. Con respecto a la clínica, en el 30% de los casos la infección es asintomática. Estos pacientes desarrollan inmunidad permanente, o sea, tienen anticuerpos antivirus chikungunya y ni se enteraron que estuvieron infectados. En el 70% de los casos va a generar una una infección sintomática. El periodo de incubación es de 3 a 7 días. Va a tener 3 fases esta infección. Primero una enfermedad aguda de duración 7 a 10 días, donde el paciente va a tener fiebre, escalofríos, dolor articular bilateral que afecta más de una articulación, o sea, es una oligoartritis, ¿sí? Con predominio de las articulaciones de la mano y de las muñecas, ¿sí? Y un exantema maculopapular en troncos y extremidades que a veces afecta palmas y plantas. Muy pruriginoso. Luego, puede generar una enfermedad subaguda en algunos casos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que va a tener una enfermedad por 2, 3 meses, ¿sí? Ya no tiene una evolución aguda esta enfermedad de pocos días, ya de 2 a 6 meses, por eso es subaguda, en la cual la persona va a tener una artralgia inflamatoria de las mismas articulaciones que se vieron afectadas en la etapa aguda, sin alteraciones de laboratorio. O sea, dolor en las articulaciones después de haber tenido este cuadro febril de corta duración hace 2 meses atrás, ¿sí? Y en algunos casos, la infección por el virus chikungunya se cronifica y por años esta persona va a tener una afectación articular incapacitante, ¿sí? Muchísimo dolor y destrucción articular que lleva a la persona a estar incapacitada, es decir, no poder caminar, no poder trabajar, porque le duele la articulación, ¿sí? O sea, lo que quiero que les quede de todo esto es que lo que más va a generar el chikungunya es dolor articular y muscular de una o varias articulaciones y que en algunos casos esta infección puede durar varios meses e incluso años. O sea, no solamente puede ser una infección aguda, sino también subaguda y también crónica. Pero no en todos los casos. Fíjense que de todos los síntomas, la frecuencia con la que aparece la fiebre es casi del 100%, el malestar general es casi del 100%, las artralgias del 100%, o sea, dolor articular sí o sí, inflamación de partes blandas 90%, mialgias 93%. Esos son los signos más característicos de la infección por chikungunya. Después todos los otros, sí, pueden aparecer, pero no es lo más frecuente, ni lo más característico. Y fíjense, en ningún lado dice rinitis o tos, porque son infecciones que no generan afectación respiratoria. Bueno, el diagnóstico se va a hacer con PCR, ¿sí? La fase virémica se extiende desde los 10 días antes de la fase sintomática hasta 8 días después de empezar dicha fase. O sea, durante los 8 primeros días podemos encontrar el virus por PCR. Si es negativo, se interpreta como resultado no conclusivo y se busca una muestra después de los 8 días. Si es positivo, se considera un caso probable, pero se lo confirma prácticamente. Si la muestra es tomada después de los 8 días, lo que vamos a hacer ya es buscar anticuerpos. Si es negativo, se considera un caso descartado, y si es positivo, volvemos a buscar anticuerpos para ver, como les había dicho hace un rato, la curva de titulación. Bueno, pasamos la página y vamos a hablar de estos virus que sí son mucho más importantes que el chikungunya, que son las fiebres hemorrágicas virales transmitidas por roedores, ¿sí? Básicamente estos virus, así como teníamos los arbovirus, que son los que
son transmitidos por artrópodos. Tenemos los robovirus, que son los transmitidos por roedores, ¿sí? Dentro de los robovirus vamos a tener dos grandes familias, que son los Bunchlaviridae y los Arenaviridae. Todos son virus ARN envueltos también, ¿sí? Y hay uno de cada uno que quiero que recuerden. Primero el Bunchlaviridae, que es básicamente el agente, dentro del cual vamos a encontrar el hantavirus, y dentro de los Arenaviridae vamos a encontrar al virus Junín, que es el agente causal de la fiebre hemorrágica argentina. Bueno, dentro de la familia Bunchlaviridae vamos a encontrar al hantavirus. ¿Sí? El hantavirus es, bueno, un virus que pertenece a esta familia que les mencioné, es ARN envuelto, como ya les dije, y es transmitido, ¿sí? Por lo que se conoce como ratón colilargo, ¿sí? La especie es Oligorhizomis longicaudatus, comúnmente conocido como ratón colilargo o lauchita de los espinos, ¿sí? Básicamente hay un factor muy importante que aumenta la transmisión de este virus, que es la pluviosidad, o sea, la cantidad de lluvia, ¿sí? Cuán lluviosa sea la zona donde estos ratoncitos vivan. Esta pluviosidad va a determinar abundancia de alimentos, provocando un aumento en la población de estos ratones. Estos ratones van a tener principalmente un hábito nocturno, ¿sí? Van a realizar sus nidos en arbustos, utilizan nidos de aves abandonadas y presentan conductas agresivas, especialmente en defensa de su territorio. ¿Cómo se va a transmitir? Bueno, esto lo voy a explicar ahora. Ya digamos que es básicamente lo mismo para fiebre hemorrágica porque la transmisión es la misma. Básicamente el ratón elimina en sus heces el virus, ¿sí? En sus heces y en otros fluidos, pero particularmente en sus heces, ¿sí? Estas heces lo que van a hacer es volatilizarse, aerosolizarse, pasar al ambiente. Y por vía inhalatoria es como van a ingresar a nuestro organismo. Es decir, nos infectamos de hantavirus o de fiebre hemorrágica argentina por inhalar aerosoles que contengan partículas de heces de estos roedores. Estas heces contienen el virus, ¿sí? Hay distintos focos endémicos. Lo que nos interesa es el último ítem, América. Prácticamente todo el continente americano, ¿sí? El tipo de virus Hanta que vamos a encontrar acá es el que genera un síndrome pulmonar hemorrágico. La distribución en Argentina, ¿sí? Son estas zonas. Fíjense que estas zonas son las cuales van a ser endémicas para este virus. Principalmente todo lo que es la Patagonia, todo lo que es Río Negro, Neuquén y Chubut, principalmente. Después hay otra zona comprendida por Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Y hay otra zona de Salta y Jujuy. Todos los virus que, digamos, la circulación de hantavirus que hay acá en Argentina es el tipo de virus que produce el síndrome pulmonar hemorrágico. Y vamos a eso ahora. La patogenia que va a producir este virus, el principal mecanismo patogénico en ambas enfermedades, o sea, las dos enfermedades que puede producir este virus, que son síndrome pulmonar hemorrágico y fiebre hemorrágica con síndrome renal, ambas tienen una base inmunopatológica, o sea, no hay un daño viral directo. Insisto, los virus Hanta que circulan en Argentina van a producir síndrome pulmonar hemorrágico. Bien, entonces este virus entra al interior celular mediante integrinas que se encuentran en plaquetas, células endoteliales y macrófagos. Los síntomas se deben al gran aumento de la permeabilidad capilar que producen, ¿sí? ¿Recuerdan lo que yo les mencioné con respecto a dengue hemorrágico? Cuando nosotros hablamos de una fiebre hemorrágica, el dengue también es una fiebre hemorrágica. La patogenia sí o sí tiene que ser aumento de la permeabilidad vascular en todo el organismo. Hay un aumento de la permeabilidad de todos los vasos del organismo, lo cual va a predisponer al pasaje de plasma, ¿sí? Hacia otros compartimentos, ¿sí? Eso genera edema pulmonar, eso genera acumulación, por supuesto, de líquido en las distintas
serosas, como les mencionaba hace un rato. Eso va a generar dolor abdominal muy intenso, una tendencia hemorrágica, edema retroperitoneal, entre otras manifestaciones. Y por supuesto, shock, ¿sí? Porque ese líquido que debería estar circulando en el interior del compartimento plasmático está en otros compartimentos. Bueno, con respecto a la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que no es lo que circula en nuestro país, tiene un índice de mortalidad mayor al 10%, o sea, bastante alto. Se incuba de 2 a 3 semanas y va a tener 5 fases sucesivas. En la primera, básicamente, el paciente va a tener fiebre elevada, cefalea y dolores abdominal y de espalda. Algunos pacientes tienen visión borrosa y ya de entrada algunos signos de hemorragia, ¿sí? Tales como petequias o inyección conjuntival. Luego el paciente, después de esos 7 días, entra en una fase hipotensiva, es decir, ya en una fase de shock, donde el paciente va a tener taquicardia, piel húmeda y fría, disminución de la conciencia y confusión. Fase oligúrica, 3 a 7 días, después, o sea, eso sería lo que dura, ¿sí? Esta fase. Donde el paciente va a tener una insuficiencia renal, ¿sí? Náuseas, vómitos, insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial, pueden aparecer complicaciones como hemorragias sistémicas y edema agudos de pulmón. Acá, en esta fase, es donde la persona que muere por hantavirus va a morir. Si la persona llega a la cuarta fase, que es la fase de diuresis, en la cual se recupera la función renal, es un paciente que se va a recuperar. Si no llega ahí, no se va a recuperar porque ya se murió en la tercera fase. ¿Se entiende? Y después viene la fase de convalecencia, en la cual el paciente de a poco va recuperando totalmente la función renal. El síndrome pulmonar por hantavirus, ¿sí? Es lo que hay acá en Argentina y en Chile por lo que se conoce como virus Andes, que fíjense que la circulación del virus Andes era principalmente en lo que es la Patagonia, ¿sí? Eso es lo que más tenemos acá en nuestro país. Va a tener una incubación de hasta un mes, ¿sí? Con una fase febril de 3 a 4 días, fíjense que es muy inespecífica. Fiebre, mialgia, dolor de cabeza, espalda, diarrea, náuseas, vómitos, nada certero, ¿eh? Luego sí, el paciente entra en una fase de shock o fase cardiogénica, donde hay una rápida aparición de tos, disnea y vértigo, ¿sí? Fíjense por qué. Porque hay aumento de la permeabilidad vascular a nivel de los vasos alveolares. Eso va a generar un pasaje de plasma hacia el alveolo pulmonar, llena el alveolo, el paciente tiene un edema pulmonar y por eso la tos, la disnea, ¿sí? Y por eso el shock. En 4 a 24 horas el paciente desarrolla un edema pulmonar progresivo con hipoxia, hipotensión grave y oliguria en los casos graves, o sea, también hay una insuficiencia renal aguda, lo cual obviamente empeora el cuadro, que frecuentemente conduce a shock cardiogénico y arritmias cardíacas, porque ese edema pulmonar tan grave, tan importante, compromete la función cardíaca. Entonces hay un shock cardiogénico secundario a ese edema pulmonar que se produce por este aumento de la permeabilidad vascular a nivel de los vasos pulmonares. Hasta el 52% de los pacientes durante esta fase mueren consecuencia del shock cardíaco. Y acá tenemos una cuarta fase, que es como lo que había mencionado para la fiebre hemorrágica con síndrome renal, una fase diurética que marca el inicio de la recuperación del paciente con una rápida mejoría clínica. Es decir, si el paciente llega a esta fase, es un paciente que se va a recuperar, ¿sí? Si es que no se murió ya en la fase anterior. Y por último tenemos una fase de convalecencia. El diagnóstico se hace por serología, búsqueda de IgM o PCR. Bueno, y por último tenemos los virus pertenecientes a la familia Arenaviridae, dentro de los cuales vamos a tener el virus Junín, que es el que nos interesa porque genera la fiebre hemorrágica argentina, el virus Machupo, que genera la boliviana, el virus Guanarito, que genera la venezolana, y el virus Sabia, que genera la brasileña. Todas tienen un cuadro clínico muy similar, son todos virus hemorrágicos, cuya patogenia va a ser muy similar a la del dengue y muy similar a la del hantavirus, por ahí con distintos tropismos, porque van a tener tropismo por vasos diferentes. En el caso de
los virus de la fiebre hemorrágica argentina generan una alteración sistémica de la permeabilidad vascular. Todos son virus ARN envueltos cuyo reservorio natural son los roedores, ¿sí? En este caso, ¿dónde está el roedor? Este es el roedor, el ratón maicero, ¿sí? Es el Calomis musculinus, ese es el nombre científico, que es un ratón que se desarrolla en la zona de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, sur de Córdoba y Santa Fe, noreste de La Pampa, noroeste de Buenos Aires y también la zona de la Sierra de la Ventana. Son los sitios donde esta infección va a ser endémica. La transmisión es idéntica a la que mencioné para el hantavirus. Básicamente el virus se elimina a través de las heces de este ratón, se aerosolizan y las personas inhalan estas partículas en el aire. Entonces ahí tienen lo que acabo de mencionar, la zona endémica de esta infección. La mayor incidencia de fiebre hemorrágica argentina se da durante el otoño, que es la época de mayor cosecha de maíz y sorgo, cuando aumenta la población de roedores. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estos roedores se alimentan de los rastrojos, que es básicamente lo que queda después de que se produce la cosecha del maíz y del sorgo. ¿Estamos? Por eso esta infección también se la llama mal de los rastrojos. ¿Sí? Y bueno, y lo que por ahí he escuchado que preguntan es, ¿cómo sería una forma de erradicar a esta enfermedad? Sí, por un lado la vacuna, que todas las personas en esta zona estemos vacunados, que después al final de todo esto voy a hablar un poquito sobre la vacuna, pero otra forma también es eliminar el vector. ¿Cómo hago para eliminar el ratón maicero? Básicamente llevo al sitio donde hay muchos ratones maiceros animales que sean capaces de comerse el ratón maicero, ¿sí? Y los ratones maiceros son presas de las lechuzas del campanario. Entonces, he escuchado de exámenes finales donde hay chicos a los que les preguntan cuál es la relación entre la fiebre hemorrágica y las lechuzas del campanario, y nadie la sabe, porque realmente es una pregunta que en ese momento te descoloca, pero bueno, ahora ustedes ya la saben. Básicamente existe algo que se llama cadena alimentaria, que veíamos en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Si tuviéramos que dibujar una cadena alimentaria, pondríamos en un eslabón al ratón maicero y en el eslabón siguiente a la lechuza del campanario. Entonces la lechuza se morfa al ratón, de manera tal que una forma de exterminar a esos ratones sería tener muchas lechuzas del campanario. ¿Sí? Bueno, esto que dice acá básicamente es que los arenavirus se encuentran en la categoría A de clasificación de agentes de bioterrorismo del CDC. Son enfermedades que pueden fácilmente diseminarse o transmitirse de persona a persona, resultan en alta mortalidad y tienen el potencial para un daño importante en la salud, un impacto importante en la salud pública. Pueden generar pánico público y disrupción social y requieren especial acción para la salud pública, básicamente. Bueno, esto ya lo mencioné, esto también. La transmisión, ya lo mencionamos, era idéntica que para el hantavirus. Con respecto a la transmisión interhumana, se considera un hecho excepcional, o sea, rarísimo. Se han descrito casos en los cuales en el contacto muy íntimo entre dos personas, o sea, por vía sexual, pero muy raro, muy, muy raro. Solamente si la persona está en un periodo febril, con alta viremia, muy raro. Solamente hay casos muy, muy puntuales que se han descrito. Pero lo más frecuente es la transmisión vectorial. Con respecto a la anatomía patológica, lo que hay en la fiebre hemorrágica argentina es una insuficiencia microcirculatoria generalizada que lleva a la formación de congestión en todos los órganos con grados variables de necrosis. Fíjense que así como teníamos la fiebre amarilla, que en principio tenía mucho tropismo por el hígado y después terminaba afectando distintos órganos, fíjense que acá, básicamente el virus de la fiebre hemorrágica argentina afecta los vasos sanguíneos en general, ¿sí? Pero ese aumento generalizado de la permeabilidad vascular es más marcado en riñón, cerebro, corazón, peritoneo y tubo digestivo. También van a haber focos hemorrágicos perivasculares, sobre todo en piel, en mucosas, rodeados por infiltrados monomorfonucleares. Bueno, esto es lo que más me importa. ¿Cuál es la clínica de la fiebre hemorrágica argentina? Periodo de incubación, 6 a 14 días, o sea, hasta 2 semanas incubación, o sea, nada.
Primero el paciente va a tener un periodo de invasión que va a cursar con un síndrome febril inespecífico. Volvemos a la diapositiva número 1 de esta clase, ¿sí? Fiebre con dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, dolor articular, nada, ¿sí? Sin afectación respiratoria, sin afectación respiratoria. No es COVID, porque no tiene tos, no es COVID, ¿estamos? No tiene anosmia, no es gripe, porque no tiene rinorrea, ¿estamos de acuerdo? No hay afectación respiratoria en la fiebre hemorrágica argentina, ni en ninguna de las enfermedades de las que hablé hoy. Bien, periodo de estado, 12 a 16 días. Después, entonces, después de ese síndrome febril inespecífico, el paciente empieza a agregar síntomas que uno empieza a decir, ah, esto ya me alarma. ¿Por qué? Porque va a tener una fiebre de 40 grados, va a tener un eritema facial rojo vinoso, ¿sí? Que se conoce como facies abotagada, básicamente la cara roja, en los cachetes, en el cuello, en la parte superior del tórax, una mirada brillante con inyección conjuntival, eso es muy característico, edema palpebral, ¿sí? Manifestaciones digestivas distintas, tales como anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. No hay ictericia, no hay hepatomegalia, ¿sí? Manifestaciones respiratorias, no hay catarro, no hay rinitis, ¿estamos? Puede haber tos seca, pero no es lo más frecuente. Manifestaciones neurológicas, cefalea, dolor retrocular, diversas manifestaciones hemorrágicas, eso es lo más importante, ¿sí? Diversas manifestaciones hemorrágicas, ribete gingival, petequias, melena, hematemesis, metrorragias, epistaxis, hematuria. ¿Estamos? Eso es lo más importante que tiene la fiebre hemorrágica y que después de ese periodo de síndrome febril inespecífico van a aparecer estos sangrados. Y es lo que lleva al paciente a la muerte, porque estos pacientes se mueren por shock hipovolémico. Otra cosa muy importante son las alteraciones del laboratorio. Leucopenia, plaquetopenia, velocidad de eritrosedimentación normal, eso es muy característico, la velocidad de eritro baja o normal, leucopenia y plaquetopenia, elevación de transaminasas, de LDH y de CPK, proteinuria y cilindruria. Al diagnóstico lo vamos a hacer con PCR, eso es lo más importante que se hace para el diagnóstico de la fiebre hemorrágica argentina, porque la serología, o sea, podemos sacar sangre y buscar anticuerpos, pero vamos a necesitar comprobar la seroconversión en los 40 días aproximadamente, o sea, no es inmediato el diagnóstico mediante anticuerpos de fiebre hemorrágica argentina, no es específico, además, porque como hay vacuna, la persona puede haber estado vacunada de manera tal que puede tener anticuerpos, o sea, no me sirve mucho la serología, sí la PCR. Y obviamente la noción de foco epidemiológico. No voy a sospechar fiebre hemorrágica argentina en una persona que vive en Tucumán y que no salió de Tucumán y que no tiene un marido que trabaje en los campos de Santa Fe, ¿se entiende? O una mujer que trabaje en los campos de Santa Fe o lo que sea. ¿Me explico? Necesito ese nexo epidemiológico. ¿Estamos? Para sospechar esa fiebre hemorrágica argentina. Y ni siquiera si fuera de esa manera, porque la transmisión interhumana es rarísima. Entonces, yo necesitaría que, para sospechar fiebre hemorrágica en una persona de Tucumán, necesitaría que esa persona sea, por ejemplo, trabajador de los campos de maíz de la provincia de Buenos Aires, y que esta persona haya ido a trabajar a la provincia de Buenos Aires y que vuelva a Tucumán y que 15 días después de volver haga fiebre de 40 grados con cefalea y dolor de cuerpo. Ahí voy a sospechar fiebre hemorrágica, porque una persona que vive en Tucumán no tiene la vacuna. Vamos a hablar de la vacuna. La vacuna se llama Candid 1, es una vacuna incorporada en el año 2007 para personas desde los 15 años de edad. Es una vacuna de virus vivo atenuado, ¿sí? Que se aplica solamente en personas en zonas endémicas. Si yo voy acá al Hospital Centenario y pido que me pongan la vacuna contra la fiebre hemorrágica, me la van a poner. Si yo vivo en Catamarca y me quiero poner esta vacuna, no me la van a poner porque no la tienen, porque no hay fiebre hemorrágica argentina en Catamarca. ¿Estamos? Entonces, eso es importante que también lo tengan en cuenta y que se vacunen contra esta infección, porque en Rosario hay fiebre hemorrágica argentina. El tratamiento, esto es muy importante que desde ya lo tengan en cuenta, porque en mi final de injuria me lo preguntaron.
El tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina consiste en la administración de plasma inmune. ¿Qué quiere decir esto? Es plasma de personas que ya tuvieron la infección y que ya generaron anticuerpos, ¿sí? En una dosis de, bueno, ahí está la dosis, dentro de los 8 primeros días de enfermedad. Eso es lo más importante. Por eso el diagnóstico de fiebre hemorrágica argentina debe ser muy rápido. Debe ser rápido. ¿Estamos? Porque si yo paso esos 7, 8 días dentro de los cuales puedo aplicar el tratamiento, después de esos 8 días, ya, por más que yo le ponga plasma inmune, no voy a generar efectos beneficiosos sobre esa persona. Porque el mal que el virus genera sobre los vasos sanguíneos ya va a estar hecho. Y recuerden que los virus actúan dentro de las células. Yo con anticuerpos no llego al interior de la célula, con anticuerpos llego solamente al plasma. Entonces necesito agarrar al virus en el plasma, no en el interior celular, porque un anticuerpo no penetra al interior celular. Bueno, sí, se me hizo un poco larga esta clase, pero bueno, fíjense que estos temas son bastante tediosos. Si tienen dudas, me lo pueden consultar cuando quieran. Les mando un saludo, un abrazo grande a todos. Nos vemos la próxima.